Cristo vive, hermano. Cristo viene pronto. El Señor nos está hablando esta tarde. Los saludo a todos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo de que cada uno de nosotros pues nos sentimos identificados con esta palabra. Se nos ha predicado por años esta palabra, una palabra muy hermosa. Y oiga bien, esta palabra es una doctrina de la iglesia. Así es. Entrando al mensaje ya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Oiga la doctrina del versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es la doctrina de la iglesia. Creemos que Jesús murió y resucitó. Amén. Pero también la otra, ¿verdad?, parte de la doctrina siempre es que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Dios. Esa es nuestra base fundamental. Nuestra base. Lo que San Pablo le dijo a los romanos, capítulo 10, le dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees con tu corazón, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confesamos para salvación. Nosotros seguimos confesando que Cristo murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre. E intercede por cada uno de nosotros. Somos la iglesia. Pero también seguimos predicando que Cristo viene ya. Ya no es muy pronto. Cristo ya viene, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que fue Dios que ha despertado esta inquietud. Hubo un dilema entre el hermano, ¿verdad?, y mi persona. El hermano me decía esto y yo le decía, hermano, está bien. Por último, el hermano, decida usted. Y así de que yo esperaba que el hermano, pues, ¿verdad?, se decidiera. Sí. Pero es la voluntad de Dios que sigamos hablando que Cristo viene ya. Amén. La pregunta es, y eso lo dejo como tema, ¿estamos listos para irnos con Él? Amén. Eso es Jesús, ¿no? Sí, Así debe de contestar la iglesia. Amén. Así es. Cristo viene ya. ¿Estamos listos para irnos con Él? Amén. Dios. Fíjense, hermanos, de que me llama la atención porque quien comenzó hablando de esto fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso usted lo va a encontrar en el Evangelio según San Juan. También en San Mateo 24. Pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, el Señor les habló acerca de la resurrección de muertos. Que viene la hora y el día en que los muertos habrían de resucitar. Pero también el Señor les habló en el capítulo 14 siempre de San Juan del arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. No les estuviera mintiendo, le dice el Señor. Pero yo me voy a preparar lugar. Ahí está. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, vendré otra vez. La promesa del arrebatamiento. ¿Y qué dice? Los tomaré a mí mismo. Aleluya. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, dice el Señor. Jesús enseñó acerca de la resurrección de muertos y también del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿quién aprendió de él? San Pedro. Segunda de San Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento para ser salvos. Para eso es, para ser salvos. Pero también me gusta esto, porque primero lo aprendió San Pedro, pero a San Pablo se le reveló el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es lindo, eso es maravilloso, hermano. Y eso está en 2 de Corintios capítulo 12.
Porque dice la palabra del Señor de que Él, oiga, conozco a un hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe, que fue, oiga, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Y qué pasó allí? Dice que se le dieron, escuchó palabras inefables que no le es permitido al hombre hablar aquí en la tierra. A él se le reveló el arrebatamiento de la iglesia detalladamente cómo había de ser. Y aquí, ¿con quién más lo compartió? Lo compartió siempre con la misma iglesia de Corintios. Usted ya lo ha leído. Y aquí yo digo, un misterio. Y eso es lo que él está viendo, que lo vio como un misterio. Y aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos. San Pablo no utiliza la palabra morir, sino dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo va a ser? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Oiga, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice así. Y eso es una aceleración que él está haciendo. ¿Por qué? Porque a él se le dijo, ¿cómo va a hacer? Porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo se levantan. Amén. Venga Dios, Los muertos en aleluya. Cristo se levantan. ¿Cómo se levantan? Incorruptibles. ¿Y qué dice? Y nosotros seremos transformados. Transformados, Eso así se lo es. compartió a ellos, a los mismos hermanos de Corintios. Y eso es maravilloso. Y créanme, yo me emociono cuando leo eso y cuando oigo predicar del arrebatamiento, porque es verdad, Cristo viene ya, Amén. hermano. Venga Dios. Cristo viene ya. Ahora, lamentablemente, aquí viene lo bueno. Lamentablemente, hermano, muchos ya no están esperando al Señor. Es verdad. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo que de una cosa se pasa a otra? Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Y voy a correr con el tiempo. Yo sé que Dios me va a permitir compartir esta palabra con los que estén despiertos, por cierto. Me va a permitir compartir esta palabra y espero con la ayuda de Dios que todos logremos entender algo. Porque el Señor no me ha dado esta palabra, ¿verdad?, para venirlos a golpear y para venirles, ¿cómo se llama?, a sacar cosas. No, sino ya le voy a decir por qué. Y se lo voy a adelantar. En el séptimo día de ayuno y oración, en la cuarentena, el Señor me habló claramente, ¿verdad? Más bien me confirmó claramente que su venida está cerca. Su venida está cerca. Y sabe, pero me hizo ver algo. Y no voy a hablar solo generalizar la iglesia aquí. Generalmente, la iglesia en general, el Señor la ha visto descuidada. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿A dónde? En 1 Corintios siempre 16, 22. Oiga lo que, vea esto. Y aquí quiero que nosotros nos vayamos ubicando cada uno de nosotros. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. En algunas versiones va a decir Maranatha, que es lo que significa el Señor viene. Amén. Eso es lo que está pasando. Mucho pueblo ha dejado de amar a Jesús. Y aquel que ha dejado de amar a Jesús ya no lo desea. Ya no quiere hablar con Él. Ya no ora, ya no lee, ya no canta. Entonces, ha descuidado su primer amor. ¿Sabe usted que el Señor llora en el cielo por la iglesia? Muchos solamente predicamos, ¿verdad?, del gozo, de la alegría y de los dones. Pero Cristo, así como lo va a escuchar, Jesús llora en el cielo por cada uno de nosotros. Llora por la iglesia. Porque Él sabe perfectamente que la iglesia se le ha descuidado. La iglesia lo ha dejado de amar. Ha dejado de amarlo. Entonces, allí el peligro de estar cayendo en una maldición y en pecado. Porque aquel que ha dejado de amar a Jesús ha caído en una maldición.
Y todo aquel que ha caído en una maldición, lamentablemente, se queda. Y de eso quiero hablar. Por eso la pregunta, ¿estamos listos para irnos con Él? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces predicamos, y gloria a Dios, como les digo, yo me emociono cuando hablo de esto o cuando platico de esto con alguien. No hay un tema más emocionante y más hermoso para mí que hablar de la venida de mi Señor Jesucristo. Pero hay algo que el Señor me hacía ver y me dio, no para traer una predicación de amenes y aleluyas, sino más bien una enseñanza como lo está diciendo San Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y por eso traigo algunos versículos, algunos posiblemente no los vamos a alcanzar a leer, solamente los voy a nada más, ¿verdad?, a mencionar. Pero oigan, estamos viendo que San Pablo le dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras, pero has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El primer amor, ese amor, como cuando nosotros recibimos al Señor. Oiga, el día, cualquier día, póngale, martes, jueves, domingo, sábado, de culto, nadie se quería quedar, nadie quería quedarse en la casa. Todos queríamos estar en el culto, queríamos glorificar el nombre de Dios. Pero poco a poco, ¿verdad?, nos va absorbiendo, sea el mundo, sea el estudio, sea el novio, la novia, sea el amigo, la amiga, sea lo que sea, nos va absorbiendo. Y el amor hacia Él lo vamos cambiando y lo vamos compartiendo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, también hay un peligro de caer en una maldición y pecado y quedarnos del arrebatamiento. Ahora, vea usted lo interesante. Jesús mismo lo enseñó. Y ya se los he dicho a ustedes y lo he compartido esta palabra. Wow, cuando yo escuché hace tiempo esta palabra, San Mateo, primero San Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Wow! ¡Wow! Ya va a ver lo que dice el Señor más adelante. Son pocos. Y al Señor le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Procurad vosotros ser hallados dignos para ese día. Orar. Aquí no está, hermano, solamente porque yo tengo 25 años de estar en la obra y yo ya estoy así automáticamente salvo. Está bien, la salvación es gratis y no lo voy a discutir con nadie. Pero es nuestro trabajo mantenernos y que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida cada día. Así es. Cada día. Así es. El Señor, ahora, ¿qué le dice 7:21? Que cuando vienen a Él, siempre ahí mismo, no todo el que me dice Señor, Señor, oiga, entrará en el reino de los cielos. No todo, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús mismo se sujetó al Padre. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que he oído, eso hago, dijo el Señor. Entonces la iglesia necesitamos estar sujetos también a nuestro Padre Celestial. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga la respuesta que Jesús dice que les va a dar. Dice que les va a dar. Entonces le declararé, yo nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque no caminaron conforme a la voluntad del Padre. Sí, cierto. No caminaron conforme a la voluntad del Padre. Entonces nunca os conocí. Al no caminar conforme a la voluntad del Padre, entonces siempre seguimos viviendo en la maldad. Porque el Señor les dice, hacedores de maldad. Ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre, sino que siempre siguieron haciendo lo malo. O sea, su propia voluntad. Ese es el peligro de quedarnos del arrebatamiento. Pero lo que el Señor le dice,
también a través de San Lucas. San Lucas, y voy a correr porque realmente 7, San Lucas, capítulo 7, oiga, versículo 13. 7:13 de San Lucas, oiga. Aquí es, wow, a mí me dejó impactado lo que el Señor le dice. 7:13. Perdón, 13:23. Estaba bien. 13:23 de Lucas, oiga. 13:23. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Sí. Aquí no se trata, hermanos, solamente porque los hermanos son ancianos, con todo el respeto lo digo. Aquí no se trata solamente porque nosotros seamos predicadores o porque hay diáconos o pastores. Aquí se trata de esforzarnos. Aquí se trata de hacer la voluntad del Padre. Sí, aquí se trata, y ya vamos a ver más enseguida, ¿verdad?, la otra parte también. ¿Por qué? Porque es un peligro realmente que nos confiemos y diciendo que todo está bien, que todo marcha bien, mientras que el Señor está diciendo todo lo contrario. Y lo voy a llevar a que lea conmigo, oiga, quienes también no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, este sí no me equivoco. Primera de Corintios 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos, oiga, ponga atención este párrafo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una lista de personajes que no heredarán el reino de Dios. Oiga, y quiero decirle algo, esto no lo está hablando a los gentiles, perdón, a la gente que es inconversa. Lo está hablando a la iglesia que ya aceptó a Jesús, que ha caminado por años, pero que se ha descuidado de la obra del Señor y está llevando una vida desordenada y pecado. Sí, así es. Pero el versículo 11 les dice, y esto es alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Sí, amén. Si usted se siente identificada y se siente que ha sido lavada, ha sido santificada, ha sido justificado, dele gloria a Dios, hermano. Porque usted y yo estamos listos y preparados para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea bendito el nombre de Dios. Pero, ¿qué otra lista de personas no va a heredar el reino de Dios? Y aquí donde nosotros debemos de ir identificando todas estas, pero toditas estas cosas. Gálatas 5:19. Oiga. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, la carne se quiere quedar, mas el Espíritu quiere irse con el Señor. Amén. Es una guerra que todos los días vamos a llevarla durante estemos en este cuerpo, hermano. Amén. Es una guerra. Esto no se acaba hasta que ya estemos durmiendo en el Señor o hasta que Cristo venga por nosotros. Ahora, ¿qué más dice?
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no se van en el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Heredar el reino de Dios y irse con el Señor. Sí. Si somos herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no vamos a heredar lo que está aquí en la tierra. Vamos a heredar lo que está en el cielo, amados hermanos. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa. Ya lo dije, si es anciano, si es pastor, si es predicador, si es diácono, no importa. Si estamos practicando, si vivimos en eso, no nos vamos al arrebatamiento de la iglesia. Es verdad. No vamos. Cierto. Oiga, y pudiera alguien más decir, pero solamente los adultos, los fornicarios. No. Oiga lo que dice, el envidioso no se va. Oiga lo que dice, el que pasa pasa peleando. El que está de enemigo con su hermano, no se va. Así que mejor arrepentámonos. Mejor pongamos la barba en remojo y arrepentámonos. Oiga, los idólatras, hechiceros, los que pasan en enemistad con los demás hermanos, los que pasan en pleitos, los que tienen celos porque Dios va a usar al hermano Gedeón como predicador. Ese no se va a levantar en el arrebatamiento. Sí, es verdad. Los que sientan celos porque Dios va a levantar más jóvenes para alabar el nombre de Dios. Sí, es verdad. No se va. No. Oiga, esto es delicado. Alguien puede decir, estamos en el periodo de la gracia, en el tiempo de la gracia. Sí, es verdad. Pero todo aquel que tuviera por inmunda la sangre del testamento y la pisoteare, tendrá peor castigo que lo que tenían en el tiempo de la ley. Oiga, los que viven en contiendas, disensiones, herejías, en envidias. Ahora no digamos los que cometen homicidios, los borrachos, los que hacen orgías y cosas semejantes a estas, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no se van en el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude sinceramente. Porque, oiga, Cristo ya viene. Amén. Cristo ya viene. Sea bendito el nombre de Dios. Alaba a Dios, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. El Señor se está acercando cada día. Amén. Bendito Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Lo que mencionamos antes, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que dice que ha dejado su primer amor. Lo había dejado. Pero ¿qué más, amados hermanos, acerca de esto? Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno con nosotros que todavía nos está hablando con esa palabra. No quiere que nadie se quede. Él no quiere que nadie se quede del arrebatamiento. Oiga, lo que la palabra del Señor dice. Ahora, todo aquel que ya murió en Cristo, ese ya no tiene problema de nada. Ese ya está salvo. Sí. Sea bendito el nombre de Dios. Y Él solamente está esperando la resurrección. Así es. Miren, se lo voy a explicar brevemente. Eso es lo que el Espíritu me da a entender a mí. El cristiano que muere, San Pablo le llama dormir. ¿Por qué razón? Porque él se refería al cuerpo que está allí. Y el cuerpo, usted sabe que se ve como que está dormido. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos un ser espiritual entre nosotros que se llama alma. Ese no duerme. Ese no duerme. Cuando el cristiano duerme o muere, el alma es llevada al paraíso, a donde llevaron a San Pablo. Entonces, el alma del cristiano no está dormido en el paraíso. Él está consciente. Solamente que Él está a un lado, se llama paraíso, pero el trono de Dios está a otro lado. Pero el alma del creyente se le llama, está en descanso. ¿Qué pasa con el cuerpo?
hace más, digamos, 2000 años, los primeros creyentes o discípulos que murieron, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su cuerpo? Ya está desintegrado, ya no hay huesos, si es posible, solamente hay partículas nada más. Aquellos que fueron quemados, oiga, solamente quedaron en cenizas. Pero el día que el Señor venga, oiga, va a suceder el milagro tan maravilloso. El Señor va a permitir que el alma del creyente se vuelva a reunir con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, no importa que sea polvo, el poder de Dios es tan poderoso que lo va a levantar. Alabado sea Dios, que va a volverse a hundir, amados hermanos. Sea bendito el nombre de Dios. Ese es nuestro Dios. Claro, el hermano explicó que estaban tristes, sí o no, los de Tesalónica, sí estaban tristes, porque morían unos y morían los creyentes y los no creyentes. Es lógico, es obvio, cualquiera se entristece. La diferencia es que él les dice, porque eso le vamos a enseñar en palabra del Señor, le dice. Esto se lo voy a enseñar en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, San Pablo tenía una fe tan aguerrida que él creía que Cristo iba a venir en su tiempo. Porque él predicaba así. Nosotros, los que vivimos, decía él, se incluía él. Oiga, ya han pasado como 2000 años. Pero hoy está más cerca el día de nuestra salvación, amados hermanos. Justamente hoy. Entonces, ¿qué dice la palabra? Hasta la venida no nos vamos a adelantar a ellos. No nos vamos a adelantar a los que primero. O sea, en pocas palabras, no, como que dice, no estén creyendo todos los que estemos vivos, que nosotros por estar vivos, ¿verdad? Por estar completos, cuerpo, alma y espíritu, nosotros vamos a correr a abrazar al Señor antes que ellos. No, al contrario. Primeramente el Señor con voz de mando resucita a los muertos, dice así. ¿Y sabe qué? Nuestro punto de encuentro es las nubes, hermanos. Así es. Nuestro punto de encuentro será las nubes. Pero ¿qué necesitamos para que no perdamos esa esperanza? Ahora, punto de encuentro las nubes. ¿Quiénes se van a reunir ahí? Nosotros, los que resuciten y los que estemos vivos seamos transformados. Pero para esto necesitamos algo bien importante que necesitamos aprender como cristianos y creyentes. En primer lugar, lo que dije anteriormente, arrepentirnos de todo aquello que nos ha alejado del Señor. Yo sé, hermanos, nuestra iglesia no es la misma cuando aceptamos. Entonces, no nos engañemos. Al Señor no lo vamos a engañar. ¿Ah? Hay veces a quienes venimos hasta arrastrando los pies. Y solamente porque tengo compromiso voy a la iglesia. Solo porque me dejaron para cantar o para predicar por ahí. Eso no es amar al Señor. Necesitamos arrepentirnos de corazón. Pedirle al Señor perdón. Y además de eso, la Biblia dice que no hay justo ni a uno, todos somos pecadores. Somos creyentes. Somos pecadores. Con la diferencia de que, oiga, tenemos un mediador allá. Y tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda contaminación y de pecado. Entonces necesitamos, oiga, si usted se peleó con su esposa, con su esposo, se han peleado, pídale perdón a Dios y reconcíliese. Si usted tiene problemas con alguien, oiga, con los hermanos de la iglesia, haga todo lo posible de perdonarse. ¿Usted cree que se va a levantar así? Ninguna raíz de amargura brotando y por eso muchos se han contaminado. ¿Saben por qué? El problema es de que esa persona que tiene raíz de amargura y tiene pleito con otro quiere meterme también a mí y me quiere contaminar. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Es que así es. Porque si yo tengo problemas con un hermano o con una hermana, entonces ya me jalo a alguien y le digo y comienzo a contarle todo. Vamos a contarle todo y a poner en mal a esa hermana y poner en mal a ese hermano. ¿Y qué me interesa a mí? El problema de ellos, que se reconcilien ellos. No, necesitamos arrepentirnos y dejar de hacer lo malo, dejar de pecar. Alguno dirá, no, si yo ya soy cristiano y tengo 40 años de estar en la obra, sí, pero con una gran raíz de amargura, odiando al otro, aborreciendo, ¿verdad?, al otro. Y dejar de pecar, limpiarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia dice: hijitos, estas cosas os las escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y sumo sacerdote tenemos en el reino de los cielos. Y así dice Hebreos. Dice: acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo viene ya, hermano. ¿Qué más necesitamos? Vivir en temor y en santidad. Y aquí sí, hermano, que el Señor me ayude, porque ese reloj, ¿para qué lo puse allí? Mejor hubiera hecho caso omiso, ¿verdad? Que la vez pasada un hermano dijo: como no tengo reloj, pues voy a seguir. Y terminamos como a las 6 de la tarde. Pero ahora, vivir en temor y en santidad. ¿Qué dice? Y voy a correr. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Necesitamos vivir en temor y en santidad, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, oiga lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios nos ayude. Caminemos con temor. Somos santos. Le voy a poner un ejemplo rápido. Esta botella tiene agua, pero está apartada para mí. Y no le voy a dar a nadie, así que no me vayan a pedir, ¿verdad? Jesús, cuando me llamó, dijo: te santifico. Y me apartó para gloria de su nombre. Amén. Somos santos, así dice la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo tener un pie afuera y un pie adentro. No. ¿Por qué? Porque corremos peligro. Sí. Y acuérdense lo que dice Jesús, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea. Que todos sabemos eso. Conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, sino que tibio. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Uy, 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 eso es delicado. Eso es delicado. El Señor demanda santidad de la iglesia. Sí, Cristo viene, es verdad, pero viene. Ya se lo voy a ver en Efesios, por cuál iglesia viene Cristo. Y vamos a correr, vamos a correr. Entonces, Cristo viene, pero necesitamos vivir en temor de Dios y en santidad todos los días de nuestra peregrinación, dice la palabra del Señor. Ahora, oiga otra parte de la palabra del Señor, 12 de Hebreos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Complete la frase. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie y nadie es nadie. Yo no tengo nada en contra de los hermanos, pero muchas veces, y yo lo peor del caso es que ahora, más los que conocemos la palabra, más los que predicamos, más los pastores y más los ancianos y más aquellos predicadores son los que más se están confiando por el conocimiento que tienen y se están apartando del Señor. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra y lo dice el Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie es nadie. Ahora, 2 Corintios 7:1, y le estoy dando los versículos para que lo lea en casa. 2 Corintios capítulo 7, oiga: así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? El arrebatamiento de la iglesia. Tenemos la promesa que Cristo viene pronto. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos, hermanos, ahora, ¿por qué viene Cristo? Por una iglesia gloriosa. Sí. Vea usted Efesios 5:25. Corra, porque se me va el tiempo, es verdad. Efesios 5:25. Así que yo creo que después de esto, con los versículos que les estoy dando, no va a haber dudas y no va a haber excusa para todos los que estamos acá. Ni para mí, ni para los predicadores, para nadie. 5:25 dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres. Oigan, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oigan lo que hizo el Señor en el verso 27: a fin de presentársela a sí mismo, dice. Una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así es. Cristo ya viene. Amén. Amén. La pregunta es, ¿será que realmente estamos esperando al Señor como debe de No. ser? Romanos dice: mientras dependa de vosotros, hermanos, estad en paz con todos los hombres. No provoque a ira a nadie, ni nos provoquemos a ira. No nos irritemos los unos a los otros, ni seamos contenciosos. Muchos utilizan este lugar para pelear. Gracias a Dios que aquí ya no se da. ¿Se acuerdan? Pero sí, ustedes vivieron cosas bellas, como cabe decir, a los salvadoreños. Bellas, horribles pues. A mí de oídas he oído lo que pasaba aquí. Gracias a Dios ya no se da. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gracias a Pero Dios. no ignoro las pedradas que volaban de aquí para allá, los tetuntes que volaban. El problema es de que en vez de irse edificado, ese pobre o esa pobre iba con una raíz de amargura. Y algunos todavía ni se han arrepentido de ese pecado. Y viven con esa amargura hasta el día de hoy. Tener paz con todos. Romanos 12:18. Entonces, ¿por qué es necesario vivir en santidad? Aquí viene lo bueno. ¿Por qué es necesario? Oiga, Efesios, aquí mismo 4:30. ¿Por qué es necesario vivir en santidad? Porque dentro de nosotros hay alguien especial. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo, aleluya. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así dice la palabra del Señor. Así es. Y aquí siempre en Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía que tenemos. La garantía. Cristo viene por la iglesia, sí, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que le ama, una iglesia que le anhela, una iglesia que le espera,
Una iglesia que le dice sí, Aleluya. Jesús. Dios. Una iglesia que día a día se arrepiente de su pecado, que se lave la sangre de Cristo. Una iglesia que cada día se purifica en el nombre de Jesús. Una iglesia, amados hermanos, que vive dentro de ella, que espera al Señor de señores y al Rey de reyes, que aparezca en las nubes para llevarnos con él. Alabado sea Dios, Padre. Gloria a Dios, hermano. Bueno, Moisés, el Señor ya viene. Ya viene, hermano. Así es, Nuestro hermano. amado ya viene, hermano. Sí. Esa enfermedad ahí se va a quedar. Sí. Ese problema, ese dolor ahí se va a quedar. Pero que se queden ellos, no nosotros, hermano. ¿Verdad? Nosotros nos vamos con Cristo. Todo Por Dios. eso es necesario vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos contristado al Espíritu Santo, corremos peligro. Corremos peligro. No importa que hable lengua, no importa que predique bonito. No importa que sanen enfermos, liberen demoniados. Óigame, el Espíritu Santo es más delicado que Jesús. Así como lo oye, Jesús mismo lo dijo. Hablen todo lo que quieran de mí y blasfemen de mí. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene. Tiene perdón en Sí, lo este tiene y que en ver. otro, sí. El Cierto. Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Si lográramos entender que Dios ha sacado de Él, oiga, esa esencia y la ha puesto en seres humanos débiles, de carne y hueso, déjenme decirle, nosotros en cada culto, esta colonia Sí. temblara. Estos vecinos se dieran cuenta que aquí está la Shekinah de Jehová, la gloria de Dios. Y dijeran, ¿qué pasa allí? Yo veo como un fuego que está encima de esa iglesia. Sí, es la gloria de Dios. Todo Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Necesitamos, hermanos, necesitamos nosotros ponernos en paz con el Espíritu Santo. Yo a manera de consejo se lo digo. Yo todas las noches me reconcilio con Él. Así es, hermano, y tiene que Con el ser. Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y de Tiene que repente ser, yo siento la hermano. confirmación. Aleluya, le digo, gracias Señor, le digo así. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque Él será el encargado de llevarse a la iglesia. Así es. Romanos 8. Oiga lo que dice Romanos 8:11. Alégrese por eso, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, muere con nosotros, hermano. Muere con nosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios esta tarde. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Él será el encargado de llevarnos delante de quién? Bendito Dios. Del esposo, Así es. del novio, pues. Él es el encargado de resucitar. Así como Él fue el encargado de resucitar a Jesús de entre los muertos, también se va a encargar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, de resucitarnos y levantarnos también a cada uno de nosotros. Oiga lo que dice 1:19 de Efesios, dice la palabra del Señor. Que San Pablo quiere que nosotros conozcamos cuál es la super inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Eso es lo que hace la intención del apóstol, que conozcamos cuál es la potencia que opera en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario vivir en temor y en santidad cada día de nuestra vida. En Hebreo dice, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Usted sigue orando porque cree que Cristo viene. Usted sigue congregándose porque cree que Cristo ya viene. Usted sigue glorificando el nombre de Dios porque usted y yo estamos creyendo que el Señor está cerca, amados hermanos. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Jesús dijo algo bien importante. Lo que tenemos que hacer es orar y velar. Amén. Orar y velar. Todos los días de nuestra vida, llevar una vida de oración y velar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo desde acá? Tratamos de compartir la palabra de Dios, haciéndole ver que Cristo ya viene. Pero ¿qué tenemos que enseñarles? Enseñarles lo mismo que el Señor Jesús enseñó. ¿El qué? La oración. Jesús oró. Sí. Jesús llevó una vida de oración. Así es. Los discípulos oraban. Sí. Cada uno de ellos. La Biblia habla que la iglesia primitiva oraba mucho. Se reunían en la casa y oraban. Jesús mismo, como dije al principio, se sujetó a la voluntad del Padre y oraba. Pero y ahora la iglesia actual ya no oramos. Ay, estamos obligados. Entonces, para poder vencer la carne, para poder vencer las tentaciones, necesitamos llevar una vida de oración. Así es. Una vida de oración diaria, hermanos. Sí. No solamente cuando hay reuniones familiares en las casas. No. No solamente cuando convocan. Imagínense que todo el año han convocado oración en la iglesia. Y hay quienes dicen, ojalá que convoquen el día de oración en la iglesia. Como es una vez al mes, ¿verdad? Porque ese día voy a orar, dicen así. Qué equivocado. No, necesitamos llevar una vida de oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Oiga, ¿y en qué se convierte? ¿Cómo se llama? La oración. La oración, hermanos, es una relación con Dios, comunicándose con Él, pidiéndole ayuda o hablando con Él sobre lo que sea, lo que esté en nuestro corazón. La oración es algo que nos acerca a Dios cada día. Oiga, si desde tiempos antiguos lo que el Señor más ha enseñado es a orar, cuanto más la iglesia contemporánea, la iglesia actual, que oiga, si nos salimos de la casa, hay un problema, ¿sí? Si vamos en el bus, van robando. Si, ¿cómo se llama? Vamos a tal lugar, estamos expuestos a un accidente. Si de repente, oiga, cualquier cosa nos puede pasar, pero ¿qué está anticipándose a todo eso? La oración que nosotros hacemos delante de nuestro Padre Celestial. Aparte de eso, Espíritu Santo. hubo un varón que le decían el todo. Y cuando llegamos a la hora, ¿verdad? Me dijo, no es de aquí, era otro, de Oriente. Mire, varoncito, me dijo, tenga cuidado de las 3 F, me dijo, sí. Las 3 F. ¿Qué es eso? Le dije, ¿qué es eso? Le dije. Mire, varoncito, me dijo, se va a tener que cuidar de la fortuna, me dijo. Ay, Dios mío, le dije así. Se va a tener que cuidar de la fama, peor, dije así, nadie me conoce. Y se va a tener que cuidar de la fama, me dijo. Señor bendito, le dije, 3 F, caballo. Oiga, lo único que nos va a mantener los pies en la tierra va a ser la oración. Así es. Me refiero hablando que nuestro ego no se suba, Sí. sino y a la vez la oración nos va a ayudar, ¿sabe qué? A reconocer que no somos nosotros, es Él Amén. en nosotros, Así es. su Espíritu Santo en nosotros. Sí, amén. Y la oración es la que nos va a acercar día con día delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué es lo que el Señor les enseñó a sus discípulos? Capítulo 24, para ir avanzando, porque ya. ¿Por qué es necesaria la oración? Orar y velar, lo que el Señor les enseñó. Porque el día y la hora nadie lo sabe. El arrebatamiento, yo no le puedo estar diciendo aquí que va a ser dentro de 1 año, de 2 años, o va a ser hoy, mañana. Puede ser en cualquier momento. Así es. Pero por las señales sabemos que el Señor está cerca. Sí. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y cómo va a ser? Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de la higuera aprender la parábola.
¿Quién es la higuera? Israel. Sí. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis, el verano se acerca. Cuando dice el verano, está hablando Jesús está cerca. Y usted y yo no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en el Oriente Medio, en Israel. No podemos ser indiferentes a todo. 14 de mayo de 1948, la ONU resuelve darle, ¿verdad?, la tierra a Israel como Estado. 1945 de julio de 1965. Se le van 5 países encima a Israel, entre ellos Egipto, el más fuerte que tenía aviones y todo. Y de una forma milagrosa, Israel se los acaba a todos. ¿Quién fue allí? La promesa de Dios. ¿Por qué? Porque dice un doctor en teología bíblica que en 1948 se cumplieron más de 1000 profecías con la llegada, ¿verdad?, del Estado de Israel a las Naciones Unidas. Entonces, a partir de allí, amados hermanos, la higuera, ¿verdad?, es Israel, ya sus ramas, ¿verdad?, se comenzaron a dar hojas verdes, comenzaron a enternecerse y comenzaron a dar frutos. Así que el verano está cerca. Así también ustedes, dice el Señor, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor Jesús está cerca, Sí. y viene por la iglesia que Amén. somos nosotros. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que nació en 1948 hasta el día de hoy tienen 72 años de edad, van para 73 años. Algunos ya están así, ¿verdad?, de 73 años. Imagínense ustedes. Entonces, esta generación no se va a morir, porque van a ver todos esos acontecimientos, van a ver delante de sus ojos cumpliéndose esa profecía delante de Dios. Imagínense, si muchos de ellos, de los que tenían 5, 8 años, que estuvieron en los campos de concentración, que fueron sellados porque eran judíos, imagínense, aún muchos de ellos tienen como 80 a 90 años el día de hoy, todavía están con vida, porque Jesús dijo que no se iban a morir hasta que todas estas cosas acontezcan. Y el Señor lo selló y lo firmó y dijo, y el cielo y la tierra pasará, pero lo que yo estoy diciendo, eso no pasará. Se va a cumplir, amados hermanos, y se va a cumplir que Cristo viene pronto. Cristo está cerca, amados hermanos, y usted y yo necesitamos estar preparados, sea de día, sea de noche, sea que estemos en casa, o sea que estemos trabajando, sea que estemos negociando, o sea que estemos descansando. Tenemos que estar pensando que el Señor ya viene por nosotros, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor ha de venir. Entonces necesitamos estar pendientes de las señales que están pasando. ¿Qué está pasando en Israel? Israel va a firmar la muerte de Paz. Entonces Cristo viene. ¿Qué está pasando? Rumores de guerra. Entonces Cristo viene. ¿Qué está pasando? Pestes, hambre, terremotos. Cristo viene. Cristo viene. Las señales se van cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Porque Cristo ya viene. Gloria a Dios. Oiga, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Otro versículo clave, bien triste, 24:44 de San Mateo. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La iglesia